Buenas tardes, soy Denis Castanheira, de la Universidad Federal Fluminense, donde trabajo como investigador y profesor, y voy a presentar hoy el trabajo Las entrevistas periodísticas con temática cultural, estrategias de enseñanza. Mi objetivo con este trabajo es establecer estrategias de enseñanza para las entrevistas periodísticas en clases de lengua portuguesa en los años finales de la escuela en Brasil. Para isso, vou trabalhar com um abordaje metodológico qualitativo, bibliográfico e de investigação-acção, para que seja possível revisar o desarrollado e também estabelecer propostas de atividades. Em minha tese de doutorado, investiguei as entrevistas e percebi que distintos profissionais de variados campos de conhecimento já trabalharam com esse gênero e estudaram sua circulação e sua constituição. Em linguística e em comunicação, há alguns de grande importância, por exemplo, Marcuse, Díaz Bravo et al. E García Gutiérrez. De acordo com Nossi, a entrevista periodística é um dos textos mais novedosos do periodismo e segue modelos e técnicas previamente estabelecidos, muitas vezes com a ideia de uma proximidade com o possível leitor. Además, a entrevista não é uma simples transcrição de um diálogo hablado, já que há em sua construção um complexo processo de elaboração e também de edição. Os estudos de los géneros estão relacionados com os postulados de Bakhtin. Segundo Bakhtin, os géneros são formas com relativa estabilidade que podem caracterizar-se por meio de seu tema, sua composição e seu estilo. En general, el contenido temático es lo dicho y lo que se puede decir en cada género, la composición, la construcción formal y el estilo, los usos lingüísticos en el léxico y en la gramática. El estudio de los géneros es de gran importancia también para la enseñanza, porque el texto y sus categorías son centrales en las clases de las escuelas. El estudio por medio de los géneros permite conocer el funcionamiento contextual, las temáticas más frecuentes, las estructuras de los textos y otros puntos relevantes. Con eso, es posible tener un conocimiento más amplio y realizar reflexiones diversas. En contexto brasileño específicamente, con la publicación de algunos documentos oficiales, por ejemplo, los parámetros curriculares nacionales y la Base Nacional Común Curricular, en el final del siglo pasado y en este siglo, ese asunto se convirtió en uno de los principales en el país. Muchos materiales didácticos e investigaciones sobre el tema fueron hechos desde esa época, ya que su influencia es grande en la elaboración de propuestas y currículos. La enseñanza por medio de los géneros es necesaria para la formación de lectores más conscientes y también de productores en mejores condiciones para confeccionar sus textos. Esa tarea no es fácil, visto que son muchos los desafíos didácticos, incluso el establecimiento de estrategias para la inclusión de un género en las clases. No se defiende que la entrevista es de la tradición periodística anglosajona, basada en la información y con características distintas de la tradición latina, generalmente relacionada a los textos de opinión. Desde el siglo XVII existen diferentes géneros en el periodismo, por ejemplo, ensayo, artículo de opinión, pero solo muchos años después fueron publicadas las primeras entrevistas. De acordo com Ruffinagel e Merlinski, as entrevistas se caracterizam por alguns pontos, por exemplo, a presença de duas pessoas com funções específicas, a organização do pensamento, a construção subjetiva de la reflexão sobre a experiência e a negociação de los sentidos. Como estratégias de enseñanza, podem ser adoptadas 3 fases de trabalho, antes de ler o texto, mientras o texto é leído e depois de lerlo. Sin embargo, para isso, há que selecionar as entrevistas que se utilizarão. Aqui, as sugerências são de 2 textos de la revista brasileña Veja. Sou da família Queen, sou de la família Queen, e a internet é uma ilusão. La internet é uma ilusão.
En la primera etapa son estrategias posibles las preguntas de verificación del conocimiento sobre el género, si han leído o visto alguna entrevista, dónde, cuál, quién han sido el entrevistador y el entrevistado. Para hacer las actividades con el texto, también son necesarias, antes de leer el texto completo, la distribución de las entrevistas para los alumnos y las preguntas sobre el título y también sobre las partes del texto. También es fundamental el estudio de la estructura y de las características del texto. Por esta razón, el profesor debe solicitar la identificación de los nombres del entrevistador y del entrevistado, de las partes de la entrevista y también la división de la entrevista en partes. La explicación de la función de la primera parte, la caracterización de las partes, el resumen de los contenidos de las partes y la identificación de la temática de la entrevista. En relación específicamente a la entrevista, soy de la familia Queen. Algunas preguntas posibles son las relacionadas a la descripción del significado de la palabra Queen, la descripción del conocimiento del estudiante sobre la banda, la explicación de la pertenencia a la familia de la banda, la explicación del contacto del cantante con la banda, la motivación del título y la explicación de la relación del entrevistado con Brasil. En relación a la entrevista, ¿la Internet es una ilusión? Algunas posibles preguntas están relacionadas a la descripción de su relación con la Internet, la descripción de la ausencia de veracidad de los contenidos digitales y de la profesión del entrevistado, y también la explicación de la construcción de perfiles falsos en la Internet y del cambio profesional de Hugo Gloss a lo largo del tiempo y de sus motivaciones. También es necesario, en la etapa textual, que las entrevistas periodísticas sean trabajadas por medio de su circulación en medios digitales e impresos. Aún es posible estudiar las características de los textos de las revistas para que haya un trabajo completo. En la etapa final es necesario aún caracterizar el género y los contenidos por medio de la síntesis de las ideas. Essa estratégia é fundamental para que os estudiantes tenham uma visão ampla do discurso. Com base nas discussões deste artículo, é possível concluir que a entrevista periodística é uma temática muito importante para a enseñanza de língua portuguesa, lo que inclui o contenido, o texto e sua produção. Há pontos de intersecção relevantes entre essas práticas de linguagem que permitem nuevas reflexiones sobre la inserción de las entrevistas en las clases. Esas son algunas de nuestras referencias. Muchas gracias por la atención en mi presentación.